creó y solo escribieron. ¿Quién sino el Señor las estrellas mismo? ¿Quién sino el Señor hace la lluvia venir, truenos rugir? Tus obras grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre, Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida, salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos. Siempre, oh Dios. Siempre. Todas las cosas vienen a ti, por sí. Oh, gran Dios soy. Para ti, oh Señor, oh gran Dios soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos. Siempre, oh Dios. Oh, por siempre y siempre, oh Dios. A su gloria eterna, perfecciones y afirme y establezca gloria. Sea el imperio por los siglos de los siglos.
a ti mi vida, en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón. Postro en tu presencia, de adoración. Hijo de Dios, recibe este hermoso pasaje. Gracias por esa herencia que tenemos en ti. Gracias por este tiempo. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse. Antes que nada, les doy las gracias por estar aquí semana tras semana. A pesar del calorcito, ya vamos pasando el verano. Y pues bueno, si les sirve de
consolación. Recordémonos que esto solo es temporal. No es un calor eterno. Y eso debería ser suficiente para alentarnos. Estamos todavía en el capítulo 1 del libro de Efesios. Yo le invito a buscar su Biblia, el libro de Efesios, capítulo 1. Estaremos en el versículo 11 en adelante, mientras usted busca la dirección de esta noche, el pasaje de esta noche. Quiero recordarles unas cositas. En primer lugar, este domingo tenemos nuestra segunda sesión de desarrollo de equipos para músicos, diáconos, de 4 de la tarde a 7 de la noche. Músicos, diáconos, por favor, ténganlo en mente, no se lo pierdan. Créanme que va a estar muy interesante este desarrollo, este entrenamiento. No quieren perdérselo y les aconsejo que hagan tiempo para estar con nosotros. Segundo, queremos recordarle nuestro Día Internacional se acerca. Yo espero que ya esté hablando de él, ya esté invitando gente, hispanos, amigos, familiares, preferiblemente que no conozcan de Cristo o que no tengan iglesia. Invítelos, que vengan, participen, que se gocen con nosotros. Como hispanos tenemos una familia muy extensa por todos lados y es hermoso poder participar y congregarnos como hispanos y disfrutar de nuestra cultura. Así es de que si usted conoce familiares, amigos, vecinos, invítelos que vengan a participar y a gozarse con nosotros. Este domingo estaremos empezando a grabar. Para los que no han estado, simplemente unas preguntas sencillas en cuanto a su país, qué está pasando en su país, cosas importantes. Hasta ahora nadie se ha acercado a mí, nadie me ha dicho yo quiero hablar en cuanto a mi país. Si está interesado, por favor, hágalo. Necesitamos gente que nos dé un reporte de su país. Yo le enviaré las preguntas para que usted esté preparado. No es nada difícil, no se preocupe, para que no tenga pena, ni le dé vergüenza, ni esté preocupado en qué va a decir. Así es de que si está interesado, véame después del servicio y yo le envío las preguntas para que se prepare. Amén. Muy bien, ya estamos en primera de Efesios, en Efesios capítulo 1, el primer capítulo de Efesios. Continuamos nuestro estudio en cuanto a las 4 cimas teológicas que Pablo nos presenta en esta carta tan hermosa. Si como cristianos nosotros dedicáramos verdaderamente el tiempo a estudiar estas 4 verdades teológicas profundamente, yo le puedo garantizar que su vida espiritual va a crecer de una manera que usted no se imagina, porque esto es la base de lo que nosotros creemos, cómo nosotros hemos sido elegidos por Dios, hemos sido predestinados, hemos sido llamados, y la herencia que tenemos en Cristo, la salvación, la vida eterna. Y mis amados hermanos, estas cosas, estos temas no son para división, para controversia, no son para nada. Esto es para alentarnos. Deberían de alentarnos de tal manera que nos gocemos de estar en este evangelio cada vez que leamos estos pasajes. Y yo me gozo de compartir esto con ustedes. Y me pregunto, el apóstol Pablo, ¿en qué situaciones se encontraba? Usted sabe que estaba encarcelado en Roma, más o menos en el año 62. Desde la cárcel él está pensando en sus hermanos en Éfeso, qué ellos estaban pasando, qué ellos estaban viviendo. Y cuando llegamos a Apocalipsis, Jesús le envía una carta a esta iglesia en Éfeso. Y le dice Jesús, ustedes no soportan a los falsos profetas. Quiere decir que la doctrina que Pablo les había enseñado
todavía permanecía con ellos. Estaba ahí centrada en la iglesia. Por supuesto, sabemos la advertencia de Jesús más adelante, que le dice, pero tengo algo contra ti, que has olvidado tu primer amor. Podemos saber y conocer toda la doctrina cristiana si el amor a Dios no es nuestro primer lugar, todo lo demás no vale nada. Y en este pasaje Pablo les recuerda precisamente estas 4 verdades, y quiero leer desde el versículo 3 solamente para refrescar nuestra memoria. Y nos dice el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y aquí vamos el versículo 11. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Pablo nos está hablando de una herencia para los judíos y para los gentiles. ¿Qué es una herencia? A ver, ¿qué es una herencia? ¿No, Victoria? Algo que se va a recibir, algo que se pasa a un heredero. Si usted busca la definición, verá que es un conjunto de bienes, derechos y obligaciones transmitido a un heredero o legatario al momento que una persona muere. La herencia es algo que usted le deja a sus hijos. O, cuando no hay hijos, alguna persona legal, a través de un testamento, a través de will, lo que decimos, un will, es un testamento. Si no hay un testamento, la ley decide quiénes son los herederos, ya sea el esposo, la esposa, los hijos y los nietos, y en esa orden. Nada causa más problemas en una familia que el momento que todas las riquezas que les dejamos tienen que ser distribuidas. Usted sabe que hay 2 partidos en una transacción legal de esta categoría. Está el causante, que es la persona que ha muerto, podríamos decir el dueño de todos los bienes, el que está dejando la herencia. Y por supuesto está el heredero. Normalmente es, como ya dije, el esposo, la esposa o los hijos, nietos y sucesivamente. Pero hay ocasiones donde el causante dice,
mi herencia no le queda a los hijos, le queda a otras personas. Y se han dado casos donde los hijos no reciben la herencia de los padres. Hay otros padres que deciden poner, ¿cómo se dice? Perdón, se me fue la palabra. Perdón. No, poner, oh my gosh. Condiciones, gracias. Condiciones para que los hijos reciban la herencia. Por ejemplo, no sé si usted ha escuchado del basquetbolista Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal ha dicho que la única manera que sus hijos van a recibir su herencia es al menos que vayan a la escuela, se eduquen y reciban y saquen un título. No me parece mala idea, ¿verdad? Bueno, él tiene sus condiciones para manejar su dinero, sus riquezas, y él ha dejado esas condiciones. Pero ¿sabe qué ha hecho eso? Que los hijos también se eduquen y sean hombres y mujeres de beneficio en la sociedad. ¿Será por el interés de las riquezas? Bueno, puede ser. Pero de cualquier manera es la herencia que él ya ha determinado que va a dejar, a quienes las va a dejar y las condiciones con las cuales las va a dejar. Bueno, de la misma manera usted sabe que Dios ha dejado herencia para sus hijos. Pero la herencia que Dios nos ha dado no es lo que nosotros consideramos una herencia en este mundo, en esta vida. Pablo nos dice aquí en el versículo 11, asimismo tuvimos herencia. La Biblia nos enseña en cuanto a la herencia que Dios quiere para sus hijos. Y en realidad hay dos maneras de ver la herencia bíblicamente. En el Antiguo Testamento, la herencia tenía un sentido más materialista y más social. Por ejemplo, Dios le prometió al pueblo de Israel la tierra prometida o Canaán. Lo que ellos buscaban, lo que ellos anhelaban, cuando Dios le prometió a Moisés que le daría la tierra que fluía leche y miel y uvas y todo esto. Y ellos esperaban una tierra fértil, una tierra verde, una tierra abundante. Y en camino a esa promesa, ¿qué pasó? Dijeron, mejor estábamos en Egipto. Recuerdo los peces, las uvas, las verduras, las zanahorias, todo lo que tenían en Egipto. Ellos se acordaban y decían, esta no es ninguna herencia que nosotros queremos. Antes de llegar a recibir la promesa ya se habían dado por vencido. Y luego estaba la bendición de la primogenitura. Dios había prometido que los primogénitos o el mayor recibiría doble porción de los bienes del padre. Esto causó que Israel se considerara el primogénito, que ellos recibirían doble porción de lo que Dios les daría. Y vamos a ver más detalles en cuanto a esto. Y luego una protección familiar. Leyes que impedían que sus propiedades, sus tierras, pasasen a la posesión fuera de sus tribus. Ese es todo el conflicto entre los israelitas, Irán, Pakistán, toda esa área de por ahí, porque hasta hoy en día siguen peleando por la tierra, la cual los iraneses dicen les pertenecen a ellos, los pakistanes dicen les pertenecen a ellos, los israelitas dicen Dios nos dio esta tierra desde hace 4,000 años. Y todo esto a causa de que Dios les prometió esta heredad, esta tierra que ellos siguen esperando aquí en esta vida. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, esa herencia cambia el sentido. Porque Cristo vino y cambió todas las cosas. Si ve usted el versículo 10 nos dice que Dios había planeado de reunir
todas las cosas en Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios ya había planeado que cuando Cristo viniese, el plan de la elección, de la predestinación, de la redención y la herencia de la salvación, todas serían reunidas en Cristo. Y nos dice ahí el versículo, en la disposición del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Dios ya había determinado que su herencia cambiaría al venir Cristo. La herencia que Dios le da a sus hijos ahora es la vida eterna. Una salvación en Cristo. Una herencia incorruptible, incontaminada. Ya no es una herencia material, ya no es una herencia social, ahora es una herencia celestial. Una herencia que no se encuentra en esta tierra. Cristo vino y cambió el significado de todo esto, mi amado hermano, incluyendo la herencia de nuestra salvación. ¿Comentarios o preguntas? ¿Perdí a alguien? ¿No? ¿Todavía están aquí? Ok. Ahora, los judíos tenían un problema con esto. Quiero que se imagine por un momento la iglesia en Éfeso, compuesta de judíos, romanos, griegos, mucha gente que vivía en esta región de Asia Menor. No solo la iglesia de Éfeso, sino las iglesias que estaban alrededor de Éfeso estaban pasando estos problemas. Los judíos siempre han sido egoístas en cuanto a la salvación. Tenemos aquí el egoísmo de los judíos era que ellos se consideraban que eran los únicos que Dios había escogido. Quiero que vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7. Vea lo que nos dice el versículo 7. Elena, no sé si puse ahí un diapositivo con este versículo. ¿No? Ok, no te preocupes, gracias. ¿Ya está ahí Deuteronomio 7:7? Vamos, desde el 6 vamos a leer. Vea lo que le dice Dios al pueblo de Israel. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón de Egipto. Conoce pues que Jehová, tu Dios, es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que lo odia, en persona le dará el pago. Guarda pues por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy, que cumplas. Este pasaje, los judíos lo tomaron literalmente y dijeron, bueno, nosotros somos el pueblo escogido. Quiere decir que al momento que Pablo, Pedro, todos los apóstoles empezaban a predicar un evangelio para los gentiles, ellos se ponían celosos. Y hasta cierta manera los podemos comprender, porque toda su vida
Generación tras generación, ellos han sido instruidos que ese es el judaísmo y que Dios los había escogido a ellos. Entonces, indudablemente, los judíos pensaban que ellos eran los únicos escogidos y que ellos eran los únicos que tenían o iban a heredar la herencia de Dios, la promesa de Dios. Cuando llegamos al libro de los Hechos, capítulo 10, vemos que Pedro recibe una revelación. En el pasaje donde Dios manda a Pedro a predicarle a Cornelio, y Dios tiene que hablarle a través de una visión a mediodía, y Pedro llega a la conclusión y dice: ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, que también la salvación es para los gentiles. Sus ojos fueron abiertos a través de esa visión. Desde ese momento Pedro entendió que los judíos no eran los únicos escogidos, sino que también los gentiles. De la misma manera, usted sabe que Pablo llegó al capítulo 18 de Hechos, y después de haber predicado en Corinto por año y medio, tratado de predicar en Corinto, los corintios rechazaron el evangelio. Y Pablo dijo: bueno, me voy a los gentiles. Ustedes no quieren el evangelio, me voy a los gentiles. Y desde entonces Pablo empezó a predicar el evangelio a los gentiles. Y vea lo que nos dice Pablo en Romanos capítulo 11. Vaya conmigo ahora a Romanos. Esto es importantísimo, mi hermano, y es verdaderamente hermoso, porque podemos nosotros ver aquí cómo el evangelio pasó de los judíos a nosotros y cómo nosotros ahora somos participantes de esa herencia. Romanos capítulo 11, versículo 11. Dice la palabra de Dios: digo pues, ¿ha tropezado los de Israel para que creyesen? Perdón, ¿qué dije? Sí, Romanos 11:11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Perdón, gracias. En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pudiera o pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvo a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión, sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho partícipe de la raíz de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Vamos a detenernos ahí. Este pasaje es rico en cuanto al evangelio que nosotros creemos. Pablo les está diciendo aquí a los gentiles, a los griegos, a los romanos, a todos los que habían aceptado el evangelio. Les dice: ¿ustedes creen que los judíos rechazaron el evangelio porque cayeron? No, dice, Dios les ofreció el evangelio a los gentiles para que ustedes, al tener celos, crean en Cristo también. El plan de Dios, mi amado hermano, era una herencia para judíos y gentiles. Dios nunca tuvo un plan para judíos solamente y después cambió su plan
para judíos y gentiles. Desde el principio podemos ver que Dios iba escogiendo a personas específicas, no judías, para que su plan de salvación fuera cumplido. Regresamos a Efesios capítulo 1. Versículo 11, capítulo 1 de Efesios, versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Vea lo que les dice aquí. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Aquí está hablando en cuanto a los judíos. Dice, nosotros, los judíos, eran los que esperábamos al Mesías. Nosotros éramos los que creíamos que la herencia era para nosotros. Pero aquí hay un cambio ahora y les dice, en Él, quiere decir en Cristo, también vosotros. Aquí ya cambia su tono. Ya no habla de los judíos, sino habla de los gentiles. Les dice, en Él, en Cristo también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La herencia es extendida a los gentiles en este pasaje. Y esto es hermoso verdaderamente. Pedro le dice en el capítulo 2 de Primera de Pedro, déjeme buscarlo, o si quiere ir conmigo, vaya conmigo, no pierda su lugar, de Efesios. Primera de Pedro 2:9 nos dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y vea lo que dice el versículo 10. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Pedro aquí haciendo énfasis en el hecho de que al principio, dice Pedro, ustedes no habían alcanzado esta herencia, esta salvación, esta misericordia. Ahora, dice, ustedes son parte del pueblo de Dios, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Eso es lo que nosotros somos ahora, mi amado hermano, porque esa herencia se ha extendido a nosotros. Ahora, hay un proceso para llegar a obtener esta herencia. Como cualquier proceso legal, para recibir una herencia, toma mucho papelaje. Bueno, para el cristiano también hay un proceso para llegar a recibir esa herencia. Y en primer lugar, nos dice aquí el versículo 13, regresamos a Efesios 1. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. El proceso para recibir esta herencia es primero oír la palabra de Dios. Nos dice Romanos 10:17, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mi amado hermano, hay gente que no viene a Cristo porque nunca viene a la iglesia, porque nunca oye el evangelio. Pablo nos dice en el libro de Romanos, ¿cómo creerán si nadie les predica? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Usted y yo tenemos la responsabilidad de predicar el evangelio para que la gente oiga la palabra de verdad.
El libro de Corintios, 2 Corintios, nuestro versículo lema de hace unos meses. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Quiere decir, el amor de Cristo nos lleva, nos llena, nos hace hablar. Pero verdaderamente ese amor de Cristo nos hace hablar, o nos da vergüenza hablar del Evangelio. Yo no lo sé. Yo no sé cómo vive usted, pero hay muchos cristianos que no hablan porque les dan vergüenza o porque les da temor. Dice, porque no sé qué decir. Bueno, di lo que Dios ha hecho en tu vida. El amor de Dios, mi amado hermano, es lo más fácil de hablar. Cómo Dios nos ha llamado, de dónde nos ha sacado, quién es Dios. Esa es la verdad. Y cuando Pablo nos dice aquí, en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad. Ahora, por supuesto, el oír la palabra no quiere decir solo venir y sentarse y oír al pastor hablar por 45 minutos y me voy a la casa. Nos dice la palabra en Santiago que debemos de ser oidores y hacedores de la palabra. No oidores olvidadizos. No de aquellos que vienen y dicen, ay, qué bueno estuvo el mensaje hoy, pastor, gracias. Nos vemos el otro domingo y la Biblia pasa cerrada toda la semana. Y hasta la dejamos en el carro, ni siquiera la sacamos. No, mi amado hermano, debemos de estar metidos en la palabra. Debemos de estudiarla y dejar que Dios nos hable a través de ella. Abro un paréntesis aquí. Mis amados hermanos que tienen niños pequeños, ahorita, y no quiero avergonzar a nadie, pero la edad de un niño pequeño es la más crítica en su aprendizaje. ¿Sabía usted que un niño, la mente de un niño ya está, ¿cómo se dice? Developed. Desarrollada, gracias, desarrollada a los 5 años. 60% de la mente del niño ya está desarrollada a la edad de 5 años. Usted tiene 5 años y en realidad podemos decir 3 años porque los 2 años es cuando ellos empiezan a que parecen esponjas. Todo lo agarran, lo bueno y lo malo, más lo malo que lo bueno. Ellos aprenden a una velocidad impresionante porque su mente está siendo desarrollada a un nivel que a veces no lo pensamos. El niño a la edad de 5 años ya ha desarrollado 60% de su mente. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos antes de los 5 años? Porque déjeme decirle que si su maestro es el mentado teléfono o el iPad, estamos en graves problemas. Y yo sé que usted los ha visto. Niños en la tienda como que están están hipnotizados. Apáguenle esta cosa. ¡Ah! ¡Ah! Y de repente como que se desconecta el niño y hasta abre los ojos. ¿Dónde estamos? Mi amado hermano, déjeme decirle que nuestros hijos están siendo consumidos por estos aparatos. Y en vez de oír la palabra de verdad, nuestros niños están oyendo todo tipo de tonterías en los shows que parecen más inocentes. Es por eso que el niño tiene que estar aquí. Y ahora hablo con todos. El niño tiene que estar aquí. Tanto el niño de 2 años, de 3 años,
como el niño de 35, el niño de 65, el niño de 75 años. Aquí es donde nuestra fe crece, al oír la palabra de Dios. Y si no escucha la palabra de Dios en otro lugar, ¿cuánto más debería de estar aquí? Cerramos paréntesis. Sigue diciendo la palabra de Dios. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. En Hechos capítulo 16, versículo 31, Pablo le dice al carcelero, cuando estaba Pablo y Silas cantando himnos en la cárcel, y de repente viene un terremoto y abre las puertas de la cárcel, y el carcelero está a punto de matarse, y le dice: Pablo, no te mates, no te hagas ningún daño. Y el carcelero le dice: ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y Pablo le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Creer en Jesús no es solamente, pues yo creo en Jesús, Jesús, el Hijo de Dios, ¿verdad? Mi tatarabuelo me hablaba de Jesús, mi abuela me hablaba de Jesús, mi madre me hablaba de Jesús, no, pues tiene que ser verdad. Facebook dice que hay Jesús, tiene que ser verdad. No, creer en Jesús es, usted sabe muy bien, poner nuestra fe en Él, como el Hijo de Dios, como nuestro Salvador, nacer de nuevo. Eso es creer en Jesús. Si es de que dice Pablo, para alcanzar esta herencia necesitamos oír la palabra. A través de oír la palabra vamos a creer en Jesús. Y luego, ¿qué nos sigue diciendo? Habiendo creído en Él, fuisteis sellados. Usted y yo a veces no comprendemos esta referencia, porque no andamos con un anillo sellando las cosas, sellando las cartas, sellando las leyes, sellando todo lo que sea importante, ¿verdad? ¿O sí? ¿Tiene usted un sello que use? No. Déjeme explicar lo que quiere decir esto. Quizás lo sabemos, quizás no. En este tiempo los reyes utilizaban un anillo con el cual sellaban la cera en un documento. Ese anillo era lo que representaba al rey, hacía ese documento oficial, le daba importancia, le daba autenticidad. Nadie se atrevía a cuestionar que ese documento no había venido del rey. Bueno, Pablo nos está diciendo algo hermoso aquí, que después de haber oído la palabra, después de haber creído en Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores selló nuestras vidas. Quiere decir, nos dio una autenticidad, nos dio valor. Ahora le pertenecemos a Él. Cualquiera que lo vea a usted, dice: oh, ese es hijo de Dios, ¿verdad? Así le dice la gente. Yo espero que así le diga la gente. Pero la gente sabe que cuando usted dice: soy cristiano, soy creyente, soy hijo de Dios, la gente espera que usted actúe como creyente, como cristiano, como verdadero cristiano, que usted sea diferente a todos los demás, porque usted tiene ese sello que lo identifica, que le da esa identidad en Cristo. Y nos dice Pablo, ¿cuál es el sello? Fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa. El Espíritu Santo es ese sello para nosotros. El Espíritu Santo es el que nos ha apartado, nos identifica como hijos
de Dios. Y vea lo que sigue diciendo, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Las arras es un depósito. Pablo nos dice, esto solo es un depósito, una garantía. ¿Y cuál es la cuarta cosa en este proceso de la herencia? Esperar. Esperar. ¿Qué tan paciente es usted? ¿Le gusta esperar? A mí no me gusta esperar. A mí no me gusta esperar ni cuando hay 3, 4 gentes enfrente de mí para ordenar comida. Mejor me voy a otro restaurante. No me gusta esperar cuando voy al hospital y tengo que esperar por horas a que me vean. No me gusta esperar. No somos pacientes. Bueno, no soy paciente. Quizás usted me acompaña en mi dolor. Pero la mayoría de nosotros no somos pacientes para esperar. Y lo mismo sucede con esta herencia incorruptible que nos espera. La queremos ya. Bueno, Jesús, lo prometiste porque todavía no se cumple. Pablo aquí nos dice que esto solo es un depósito hasta que nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. Quiere decir que ya la tenemos. Por esto es que, mi amado hermano, nosotros como iglesia, estoy hablando de iglesia local, creemos y enseñamos que la salvación no se pierde. A veces malinterpretamos la salvación y creemos que la salvación es algo que Dios da y quita, Dios da y quita. No, eso no es lo que quiere decir. Una persona que persevera en el evangelio de Cristo ya tiene la salvación. No ha recibido la herencia, pero ya tiene la garantía, el depósito de esa salvación. Jesús mismo dijo en Mateo, capítulo 24, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y si se acuerda, la lección del domingo, el sermón del domingo, ¿qué quiere decir perseverar? Estoy seguro que se acuerdan. Una dedicación a algo específico. Una dedicación a una disciplina. Ser disciplinado. Mantenerse fiel. El evangelio, mi amado hermano, no es algo que levanto la mano y después me olvido de que soy cristiano. Siempre les he dicho y lo repito y lo repetiré. El evangelio no es un estilo de vida. Es una nueva vida. Es algo muy diferente. El evangelio no es un estilo de vida. Es una nueva vida en Cristo. Pablo nos está dando aquí estas 4 cimas para que nuestra fe en Cristo sea fortalecida, sea establecida. Y es por eso que creemos que la salvación no depende de nosotros. Porque Dios antes de la fundación del mundo ya nos había elegido. Luego habíamos sido predestinados para ser hechos hijos suyos. Y luego nos redimió con la sangre de Cristo, nos compró con la sangre de Cristo y después de habernos comprado, nos ha hecho herederos. Herederos de la salvación que no nos pertenece a nosotros. Él es el causante, nosotros somos los herederos. Él es el que decide quién recibe la herencia. Y Él ya ha dicho que sus hijos que perseveren en el evangelio serán salvos. Eso es todo. Eso es
Simple y sencillamente todo. Hay mucho que desempacar en todo esto, pero como dije al principio, esto es para que nuestra fe aumente y nosotros creamos y confiemos que la obra que Dios empezó en nosotros, Él la perfeccionará. Amén. ¿Algún comentario o pregunta? Me emocioné otra vez, hermana Flor. Como dice ahí, ¿verdad? En el estudio, el proceso para heredar la promesa. O sea, hay un proceso, no es que porque ya llegué a la iglesia, o sea, hay requisitos. No es porque vengo el domingo y ya estuvo. Esa es la vida personal de nosotros. Tiene que haber un cambio, crecimiento, acercamiento, rendirnos delante de Dios. Entonces no es nada más porque digo yo que soy cristiana, sino que tiene que haber hechos. Sí, estoy muy de acuerdo. Nomás una aclaración, ¿verdad? Que esos requisitos no son para ser salvos, sino porque somos salvos. ¿Sí? Eso es importantísimo aclararlo. Porque entonces caeríamos a una salvación por obras. Eso no es lo que precisamente el capítulo 2 nos va a enseñar. Es por gracia que somos salvos, no por obras para que nadie se gloríe. Gracias por ese comentario. Muy bien, con eso nos vamos a despedir, vamos a quedarnos aquí y con la ayuda de Dios continuamos la siguiente semana. Señor Jesús, gracias por esta herencia tan hermosa, la cual no la merecemos, jamás la podremos ganar. Simplemente tú ya has decidido que tus hijos serán herederos de la vida eterna. Y tú has decidido compartir, extender esa herencia hasta nosotros, cuando antes nos consideraban un pueblo que no alcanzaría esta salvación. Tú, en tu misericordia y en tu soberana voluntad, ya tenías un plan para que esta herencia fuera para todo aquel que crea en ti, tanto judío como gentil. Para todo el que crea, le has dado el privilegio de ser hecho hijos tuyos. Y como hijos tuyos, ahora somos coherederos con Cristo. Cuando nosotros vivimos verdaderamente como hijos legítimos, y no como aquellas personas que de boca te confiesan, pero su corazón está lejos de ti. Padre, ayúdanos a vivir nuestra vida espiritual verdaderamente como hijos tuyos, y que el mundo pueda verte a través de nosotros, y que puedan oír la palabra de verdad para que ellos también crean y para que ellos se arrepientan, y que tú también puedas sellar su vida para que juntos estemos en tu presencia por la eternidad. Gracias por esta noche. Bendícenos, guárdanos. Oramos por cualquier necesidad que haya en esta noche. Tú la sabes, tú la conoces. Sé tu propicio y responde conforme a tu voluntad. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.